trámite a través del cual pues primero pasa por un médico o una médica certificadora, que estos están presentes, de hecho, en establecimientos de salud públicos y privados, pero con relación a la discapacidad psicosocial existe demasiado prejuicio y exigen que las necesidades de apoyo sean extremas en la mayoría de los casos, como por ejemplo necesidad de asistencia para que sean bañados, para sus rutinas de aseo personal, para el colegio, por ejemplo, la maestra sombra, para determinadas características, actividades, rutinas, como que exigen muy rígidamente las necesidades que debe tener esta persona. Entonces, por eso es recomendable buscar centros privados, que no está muy caro en realidad la evaluación, para evitar esta situación, porque es algo ya conocido. De hecho, si es que alguna ha pasado por esa evaluación, sabe que en los centros públicos hay todo un sistema burocrático también, desde los centros asistenciales más pequeños hasta los especializados, los hospitales especializados en salud mental, para poder llegar a la atención, más aún si es CIS, ¿no? Si es que uno está asegurado como CIS. Entonces, ahí está María Alejandra. Ya, entonces, hola, Ale, Ale, ¿me escuchas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mil disculpas, ha habido todo un tema con la luz acá, pero ya estoy Hola, conectada. ya, justo estábamos avanzando algunos temas, pero ya voy a dejar de compartir para que compartas si es que tienes alguna presentación. Gracias, y gracias a todos y todas por estar aquí, por la invitación. De verdad que no teníamos previsto. Acá es una fiesta muy importante que es la Virgen del Carmen y a veces pasan estas cosas. Bueno, sin más preámbulo, voy a apagar sí, mi cámara para que lo poco que me queda de batería se pueda explorar. Eso, ya está. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, hoy quería compartir con ustedes, justo cuando Nelly me habló, hablábamos de conversar el día de hoy sobre la autonomía de las personas con discapacidad, específicamente de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial, y ver cómo se interrelaciona esa autonomía con la capacidad jurídica, ¿no? Y para esta sesión yo sí quisiera que sea un diálogo, que por favor si tienen dudas, preguntas, me lo hagan saber, si tienen también, muchas veces conocen de casos las personas, también podemos ir respondiendo a las preguntas que tengan, porque siempre la realidad supera el derecho. ¿Okay? Sé que ahí vi que estaban viendo el tema de la capacidad jurídica. Solo voy a recordar de manera muy breve el modelo social, que es finalmente el marco conceptual que enmarca todas las conversaciones que seguramente están teniendo en estas sesiones, bajo el cual la discapacidad ya no es vista como una deficiencia, sino como la interacción entre la deficiencia y las barreras sociales, las barreras arquitectónicas, las barreras institucionales que puedan existir y que no permiten a una persona con discapacidad poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, este diálogo que quería compartirles el día de hoy también se encuadra en el modelo social de la discapacidad. Entonces, este modelo social de la discapacidad lo que propone es que el que una mujer en silla de ruedas, como bien saben, no implica que tenga una discapacidad, sino que la discapacidad se va a generar, por ejemplo, cuando ella quiera ir a interponer una denuncia y el centro o la fiscalía no tiene rampas. Entonces, la discapacidad se genera en esa interacción. Igual pasa con una mujer una mujer ciega, por ejemplo, que le llega una resolución, imaginemos, una resolución en el marco de un proceso de violencia. Y esa resolución no tiene formato braille o no hay alguien que le haya dicho qué dice la resolución, que le lea la resolución,
la discapacidad no se genera porque ella sea una persona ciega, sino que se genera debido a que el sistema de justicia no ha previsto la accesibilidad, que seguramente también ya han visto el tema de la accesibilidad y si quieren recordarla, por favor, también bienvenida a las preguntas. Y otro de los ejemplos del modelo social, creo, por ahí que no veo la pantalla, si hay preguntas, prendan el micro nomás, por favor. Ale, se perdió la pantalla compartida, por si acaso. Se perdió, a ver. A ver. Esto no es. Esta es. ¿Se ve? Ya, sí, sí. Ya. Otros ejemplos que les quería simplemente repasar para empezar con un encuadre correcto es el de una persona, por ejemplo, dos niños de 9 años que tienen síndrome de Down y quieren ser incluidos en un colegio. La discapacidad no se genera porque tienen el síndrome de Down, ¿no? Sino la situación, sino se genera porque el colegio no adapta las materias a las personas, ¿no? A los niños con, por ejemplo, síndrome de Down. Entonces, la discapacidad siempre va a ser esa interacción entre la deficiencia, que ahora se habla más de diversidad funcional, y la barrera, ¿no? Y la barrera tiene distintos rostros, tiene distintas formas de presentarse. ¿Y esto qué tiene que ver con la capacidad jurídica que ahí veía que lo estaban repasando, ¿no? Primero hay que entender qué es la capacidad jurídica. Y aquí quisiera reflexionar con ustedes que el derecho no es algo, no es un fin en sí mismo, ¿no? El derecho siempre ha surgido para hacernos la vida más armoniosa, más fácil. Lo que busca el derecho es la armonía de la sociedad. Y como vivimos en sociedad, se requieren de ciertas reglas, ¿no? Y justamente para entender cuáles son las reglas de juego en las que vivimos en sociedad, en comunidad, es que aparece entre ellas la capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica? Es la posibilidad de tener y ejercer derechos y obligaciones. Así le hemos llamado a algo que en verdad una persona que no es abogado o abogada posiblemente no se cuestiona. Por ejemplo, una persona que va a la tienda, ve una televisión y quiere comprarse esa televisión, no dice, estoy ejerciendo mi capacidad jurídica, ¿no? Estoy realizando un acto jurídico, sino que simplemente lo hace. Y esa es la institución, el poder tener y ejercer derechos y obligaciones, el poder hacer algo tan sencillo, entre comillas, como ir al supermercado y comprar cosas, tener un trabajo. Antes la remuneración la cobraba el curador, por ejemplo, ¿no? El casarme es un acto jurídico, el sacar una tarjeta de débito, de crédito. Entonces, la capacidad jurídica, si la pensamos desde, ya no desde el lado jurídico, sino desde la realidad, nos acompaña todos los días. Justo yo he tenido que tomar transporte público y claro, yo le pago los 3 soles, tome señor, ese es un acto jurídico. Y para eso yo no le pido permiso a nadie, no le pregunto a nadie, oye, voy a ir, ¿podrías tú pagarle? No, no. ¿Qué pasaba con las personas con discapacidad? Antes del decreto legislativo 1384 no se le reconocía esta capacidad en el Perú, ¿no? Esta capacidad de poder manejar su dinero, de poder hacer cosas tan cotidianas como les decía, de ir a un supermercado y comprar, ir a una tienda a comprar un televisor, tener el trabajo, cobrar la remuneración de ese trabajo. Y cosas graves también como, por ejemplo, tuvimos un caso en la clínica jurídica de discapacidad en el que a una mujer con síndrome de Down
quiso acceder a la AOE, al anticonceptivo de emergencia, y le dijeron, no, 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 tienes que venir con tu curadora o curador, porque no te la podemos dar a ti. Entonces, claro, allí ya estamos, es una vulneración grave, no solo a su capacidad jurídica, sino a su derecho sexual y reproductivo. Y esta mujer nos decía que no quería ir con su mamá porque su mamá la veía como una niña, por el síndrome de Down, y eso iba a implicar revelarle que había tenido relaciones sexuales con su enamorado. Entonces, para quienes no estamos en una situación de discapacidad, no nos damos cuenta y dimensionamos la implicancia que tiene el que nosotros tengamos una autonomía que no nos es cuestionada. Y antes del decreto legislativo 384, en el Perú sí se había firmado, suscrito, ratificado la Convención de Personas con Discapacidad, pero no había en el lado civil un reconocimiento como tal, ¿no? ¿Qué dice la convención? En sencillo, porque creo que leer los artículos, no. Vamos al fondo. ¿Cuál es la ratio legis de la convención sobre la capacidad jurídica? La ratio legis es que la capacidad mental es distinta a la capacidad jurídica. Y quiero que nos demos un momento para realmente interiorizar esta afirmación. La capacidad mental es distinta a la capacidad jurídica. Justo mi tesis de maestría habla sobre estereotipos de género en la Corte Suprema. Analicé todas las resoluciones que habían en materia del delito de violencia sexual a personas con discapacidad intelectual en los últimos 10 años. Y claro, la Corte Suprema muchas veces caía en el siguiente discurso. Ah, es que tiene edad mental de 10 años. Entonces, como tiene edad mental de 10 años, es imposible que consienta relaciones sexuales. Y esto seguramente lo habrán escuchado en el cotidiano de, no, sí, tiene edad mental tal. O también, por ejemplo, para personas con trastornos límites de la personalidad, con bipolaridad. No, es que no es consciente todo el tiempo. Entonces, su capacidad mental no está al 100 y, por tanto, no puede decidir en realidad sobre su vida. Esta afirmación que la Corte Suprema incluso lo ha realizado hasta hace literalmente el año pasado, no va en coherencia con la convención. Y por eso es tan revolucionaria la Convención de Personas con Discapacidad, porque el reconocer el modelo social de la discapacidad es reconocer que más allá de la edad mental que tengas, que te haya puesto un psicólogo, un especialista, más allá del diagnóstico, de ese papel que te define como tal, más allá de eso, tú tienes capacidad jurídica. Y entonces, allí sí estamos hablando de igualdad. Allí estamos hablando que todos tenemos igual personalidad jurídica y que todos tenemos capacidad jurídica. Ahí estamos hablando de igualdad. Ahora, quizás me puedan decir, y que me lo han dicho cuando hemos capacitado fiscales, por ejemplo, me decían, sí, ok, pero no puedo hacerle las mismas preguntas, no me entiende. Y ahí viene a ahondar en el concepto de igualdad. Porque la igualdad no es todos somos iguales, o sea, todos somos iguales ante la ley, pero nadie es igual al otro, todos somos distintos. Lo que propone la igualdad es que todos valemos lo mismo y que todos merecemos tener las mismas oportunidades y ejercer los mismos derechos. Y para lograr eso, van a haber medidas que busquen que las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, porque ese fiscal o esa fiscal, no me acuerdo si era, cuál era su identidad de género,
me decía, no, pero no puedo preguntarle a esa mujer con discapacidad intelectual porque no me entiende. Entonces, no va por ahí. Y es que no implica hacerle las mismas preguntas, sino que el reconocer que la capacidad mental es distinta a la capacidad jurídica y que por tanto todos tenemos capacidad jurídica, va a implicar que todas las instituciones públicas y privadas y personas modifiquen la manera en que hacen las preguntas, hagan los ajustes razonables necesarios y las medidas de accesibilidad necesarias para que realmente una persona con discapacidad intelectual o psicosocial o mental pueda ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Antes del 1384, la regulación del Código Civil decía lo siguiente. En el artículo 43 y 44 se señalaba que son incapaces los retardados mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su voluntad y los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. Entonces, básicamente a las personas con discapacidad intelectual y mental se les consideraba como incapaces. A partir del decreto legislativo 1384, se da por fin una coherencia en el sistema jurídico normativo de nuestro país y por fin nos alineamos a la convención. En el 1384, ¿qué es lo que dice? Todas las personas tienen capacidad de ejercicio, incluyendo las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Y las personas con discapacidad pueden realizar actos jurídicos por su propia cuenta o con un apoyo. Tienen capacidad restringida las personas en coma que no designaron un apoyo. Entonces, ¿cuál es como la conclusión de este cambio normativo? Primero, que no importa la capacidad mental, no importa el diagnóstico, si nosotros cumplimos con el requisito de ser mayores de 18 años, tenemos capacidad jurídica completa. ¿Cuál es la siguiente conclusión? Que las personas con discapacidad pueden, por fin, realizar actos tan cotidianos como casarse sin preguntarle a nadie, sin que firme alguien más, tener un trabajo y poder firmar un contrato de trabajo, poder cobrar su pensión, poder cobrar una remuneración, poder comprar cosas. Y aquí les quiero también contar algo, que a veces el miedo que había, no me acuerdo con quién conversamos esto cuando en el marco del 1384, que ya fue hace varios años, y es que había mucho miedo de las familias de, como ahora tiene acceso al dinero, entonces lo va a despilfarrar. Lo va a despilfarrar y no va a ser buen uso y por eso yo, su madre, debo manejar su dinero. Y claro, entiendo, como madre entiendo el miedo, pero ¿quién de ustedes no se ha despilfarrado su primer sueldo? O sea, ¿quién de nosotros no hemos hecho gastos totalmente incoherentes? Todo el mundo, que de la nada viste en TikTok eso que no tiene sentido y gastaste 300 soles en algo que no te sirve, porque lo viste en TikTok. Todos hemos caído en eso, en Instagram, en TikTok, lo que sea. Entonces, hay un temor muchas veces a que personas por sus diagnósticos vayan a despilfarrar o no saber administrar. Y eso muchas veces no es tanto por la discapacidad, sino por la falta de educación financiera que tenemos todos. Y que nos toca educarnos financieramente, sí, porque lamentablemente el colegio no lo hace. Entonces, también el reconocimiento de la capacidad jurídica es como el reconocimiento de su derecho a equivocarse y quitar el barómetro de perfección en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? Y ese es un poco el cambio del 1384. Ahora, antes lo que había es la interdicción,
que básicamente, por eso en la pantalla se está proyectando dos imágenes, bueno, varias, pero por un lado las imágenes que representan la interdicción son personas que tienen la boca con un esparadrapo. ¿Y por qué elegimos esta imagen cuando hablamos de interdicción? Porque básicamente la interdicción o la curatela lo que proponía era que la persona con discapacidad no interesaba su opinión y quien ejercía la función de curador o curadora tomaba todas las decisiones sobre esta persona. Ahora, muchas familias, cuando hemos dado estas capacitaciones en las que han estado presentes familiares de personas con discapacidad, nos decían, pero yo jamás le haría daño o tomaría una decisión que le haga daño a mi hermano, a mi hijo, etcétera, a mi esposo. Y es que tampoco partimos de la idea de que las personas que son curadoras o que han sido curadores o curadoras sean malas personas, sino de lo grave que es que por tanto tiempo una persona con trastorno límite de la personalidad, con bipolaridad, con autismo, etcétera, no hayan podido decidir por ellas mismas, no hayan podido firmar un contrato de trabajo, porque no hayan podido disponer de su dinero, porque estaban interdictas. Y así como claro que hay familias que tienen las mejores intenciones, es cierto que ha habido personas que no, y que no han tomado las decisiones en base al bienestar de la persona con discapacidad, sino a su beneficio, ¿no? Ahora hay un sistema de apoyos y salvaguardias. Ahora, ¿qué es un sistema de apoyos y salvaguardias? El apoyo es distinto al curador, por así decirlo, porque el apoyo no toma decisiones sustituyendo la voluntad de la persona con discapacidad, sino que el curador y la curadora, perdón, el apoyo, la persona de apoyo toma decisiones, no toma decisiones, sino que facilita la voluntad. Y es algo bien complejo, ya en la práctica es bien complejo, porque cuando se dio el 1384 y empezamos a llevar casos de apoyos en la clínica, en verdad que al final el apoyo casi que tomaba las decisiones. Como que quienes eran curadores se volvieron apoyos y decían, ya, pero no entiendo la diferencia. Y es que la diferencia pudiera parecer sutil, pero es muy importante porque tú no tomas las decisiones. Tú eres un apoyo, es decir, tú facilitas y le ayudas a la persona con discapacidad a poder entender las implicancias y consecuencias de sus actos, por ejemplo. ¿Y esto cómo se vería? ¿Cómo se vería? Si una persona con discapacidad mental quiere sacar una tarjeta de crédito, supongamos, y no, ay, mi hijo está llorando, pero ya, no puede, quiere sacar una tarjeta de crédito. El apoyo no va a sacar la tarjeta de crédito por ella, que antes eso es lo que pasaba. Para sacar una tarjeta de la pensión del Banco de la Nación, el curador tenía que ir o la curadora. En este caso, el apoyo lo que hace es facilitarle la voluntad, es decir, explicarle, por ejemplo, mira, en el lenguaje y forma en que se comunica la persona con discapacidad, explicarle, si tú tienes una tarjeta y usas esta tarjeta, te vas a endeudar. Ese dinero, si es una tarjeta de crédito, ¿no? Y si es de débito, aquí te van a depositar tal cosa y cada vez que tú la uses, te va a restar del dinero que ganas, por ejemplo. Entonces, es explicarle en lenguaje, en la forma en que se comunique, porque hay distintas formas de comunicación dependiendo del tipo de discapacidad, para que esa persona finalmente tome la decisión. ¿Ok? Y hay una interpretación de la voluntad. Ahora, ¿qué pasa? Miren, la realidad, como les digo, siempre supera el derecho, y en un mundo ideal, el apoyo sería esta suerte de facilitador, etcétera. Lo que pasó en la realidad es que habían tantas personas con discapacidad que se les había cortado tanto su autonomía
que no sabían realmente cómo era tomar decisiones, porque nunca antes habían tomado decisiones sobre su vida, sobre su cuerpo. Entonces es todo una transición para que esa persona con discapacidad pueda también reconocer cuál es su autonomía. Entonces, no solo se trata de un trabajo jurídico, sino de un trabajo con las familias, con los grupos, con las propias personas, para que comprendan, puedo tomar decisiones y sobre qué, y qué implica tomar una decisión. Y algo que conversaba con Renata, que es una de las personas que impulsó el 384, es que ella me decía que los apoyos facultativos quizás ya no tenían tanto sentido, porque si una persona con discapacidad lo que necesita es como que se le explique de forma distinta la forma en que se comunica las consecuencias de los actos, no es tanto un apoyo, ¿no? Es más un ajuste razonable. Y ella planteaba la pregunta de, ¿no estaríamos burocratizando el poder firmar un contrato si le exigimos tener un apoyo? Y ahí viene uno de los debates que les quería también traer, ¿no? O sea, el apoyo, ¿a quién es funcional? ¿A la persona con discapacidad o a la institución bancaria, a la institución pública? El apoyo tiene que ser funcional a la persona con discapacidad, porque si la institución pública empieza a decir, mira, no te voy a atender si no tienes apoyo, eso es casi una curatela. Y esto yo lo he visto incluso en casos de alimentos. Cuando esto recién, creo que fue en el 2020, post pandemia fue, 2022, llevé un caso de alimentos de una mujer con discapacidad psicosocial, de hecho, y tenía su carnet de CONADIS, etcétera, y lo ingresamos todo para que ese caso también sea más rápido, ¿no? Por la atención preferente y todo lo demás. Y el juzgado nos dijo inadmisible la demanda de alimentos a su hija, que tiene una hija, porque se tiene que determinar la capacidad jurídica de la demandante y nos mandó al juzgado de familia. Ay, perdimos un montón de tiempo, etcétera. Pero la conclusión del juzgado de alimentos, es un juzgado de paz letrado, que nos dijo, no, es que tiene que estar presente el apoyo. Y ella no quería tener apoyos, porque el apoyo en el caso de personas que pueden manifestar voluntad es voluntario. El apoyo no es obligatorio. Entonces, siempre es importante recordar que el apoyo es funcional a la persona con discapacidad y no a la institución pública. Y claro, entiendo las instituciones públicas porque muchas veces cuando he capacitado a instituciones públicas me dicen, es que yo tengo miedo de la responsabilidad que pueda tener. Porque si esa persona en verdad sí necesitaba un apoyo, a quien lo van a sancionar es a mí. E incluso notarios me han contado que los han denunciado penalmente por haber designado un apoyo voluntario, por haber señalado, no, es que ella no necesita un apoyo excepcional, sino un voluntario, etcétera. Los han denunciado penalmente. ¿Por qué? Porque han dejado que una persona con discapacidad haga un contrato de compraventa sin apoyo, porque el apoyo es voluntario. Entonces, claro, los y las notarias me decían, ¿y quién nos cuida a nosotros y nosotras también? Entonces, es un tema complejo en el que se requiere que todas las personas interesadas no solo reflexionen, sino investiguen, cuestionen, propongan. En la ley lo que dice es algo muy idílico, ¿no? Como siempre, la ley pues lo que busca es la generalidad, ese es el espíritu de la ley es general. Y en la ley lo que dice es apoyo voluntario para personas que manifiesten voluntad, apoyo obligatorio para quienes no manifiesten voluntad.
Y yo les quiero preguntar, me gustaría que me respondan al chat, ¿quién consideran un caso en el que una persona no pueda manifestar voluntad? Un caso evidente. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería un caso evidente en el que alguien no manifiesta voluntad? Un caso en el que no manifiesta voluntad es alguien que está en estado de coma. Ese es el caso más evidente, porque realmente no va a poder manifestar voluntad. Entonces, es allí donde entraría el apoyo obligatorio. Y el apoyo obligatorio requiere también de ciertas medidas para interpretar la voluntad. ¿Cuáles son estos criterios que tiene que tener en cuenta el apoyo obligatorio para poder interpretar la voluntad? Primero, las preferencias de la persona, cuál es la trayectoria de vida, las manifestaciones previas. Un ejemplo, que de hecho le pasó a una amiga muy cercana, es que su papá, porque ya trascendió, su papá tenía Alzheimer. Y claro, estábamos viendo lo del apoyo obligatorio y querían ponerlo en una casa de reposo porque en verdad sí era bien complejo para la familia cuidarlo. Entonces, para poder tener en cuenta las preferencias y trayectoria de vida, es que indagamos, yo les pregunté, ¿y a él qué le gustaba? A él le gustaba pintar y a él le gustaba mucho el jardín de su casa. Entonces, si tomamos en cuenta la trayectoria y preferencias de vida de ese hombre con Alzheimer, teníamos que buscar una casa de reposo que sí o sí tuviera un jardín y que tuviera actividades referidas a lo que a él le gustaba, que era el arte. De esa manera, si bien él en verdad ya llegaba al punto de que no estaba pudiendo manifestar voluntad porque no tenía poquísimos momentos de lucidez en el día, habría que interpretarle acorde a las preferencias de esa persona. Y de esa manera estaríamos respetando la integridad de esa persona. No sé si hasta aquí hay preguntas. Sí, creo que hay. Sí. Hola, yo no tengo preguntas, pero sí quería comentar algo. Mi papá en su momento fue como una especie de apoyo de mi abuelo, que, bueno, ya él falleció hace un tiempo, pero algo que me pareció muy interesante es que a él no le pasó esto que usualmente sucede en las instituciones públicas, que te exigen tener un documento, ¿no? Claro. Esto que pasaba, por ejemplo, de abrir la cuenta en el Banco de la Nación para que cobre la pensión o hacer algún tipo de trámite, él lo hacía simplemente con su DNI, ¿no? Ya. Y obviamente él era la persona designada en salud y todo, pero era como bien raro, ¿no? Yo le decía, papá, pero hay que formalizarlo para evitar algún tipo de inconveniente, y nunca pasó nada. Al final, mi Sí. abuelo falleció y nunca hubo esa necesidad, ¿no? Pero me llamó la atención eso, que era un caso completamente distinto a lo que siempre suele reportarse, ¿no? Que más bien te hacen problemas, hasta en los juzgados, como decías tú, de que exista esto, ¿no? Y mi abuelo tenía un problema degenerativo, ¿no? Similar al tema del Alzheimer, en donde no podía manifestar su voluntad de manera fehaciente, ¿no? Entonces era muy complejo. Eso quería comentar. Gracias. Y una pregunta, ¿tu abuelo tenía en el DNI que tenía una discapacidad? No, 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 para nada. Ese, ese es lo Esa que es suele pasar, como, la diferencia. sí, ¿por qué? Porque los casos que yo he tenido que tenían este tipo de barreras, hubo un tiempo, ahorita ya no, pero hubo un tiempo en el que si estabas
tenías carnet de CONADIS, sí o sí en el DNI aparecía persona con discapacidad. Y eso hacía que los funcionarios o funcionarias públicas soliciten el apoyo. Entonces, muchas personas con discapacidad me decían, es que yo no quiero sacar el carnet de CONADIS, porque eso va a implicar que en mi DNI salga que tengo una discapacidad y por tanto me van a restringir mis derechos. Y claro, es que eso pasa. Y muchas personas no quieren sacar el carnet de CONADIS y es totalmente entendible. Y de hecho, por ejemplo, cuando veía temas de cuota laboral, muchas empresas me decían, pero ¿qué hago? Porque esta persona sí me ha declarado que tiene discapacidad, porque ha pedido un ajuste razonable, pero no quiere sacar el carnet de CONADIS. Entonces, ¿cómo yo hago para, uno, hacer el procedimiento de ajuste razonable? Y dos, para decir que esta persona va a la cuota laboral. Y ahí tenemos un conflicto entre la intimidad, porque en verdad la discapacidad es un dato sensible, que no necesariamente necesitas revelarla. Y también el acceso a los derechos, como el ajuste razonable, el reconocimiento de la capacidad jurídica, ¿no? Entonces, sobre todo cuando son personas que su discapacidad no es visible, si no estaba en el DNI, no pasaba nada. Si estaba en el DNI, ahí ocurrían los problemas, ¿no? Y eso es solo el reflejo de los estereotipos que aún hay en la sociedad. Justamente aquí me salgo un poco del tema, pero eso pasa porque en el colegio no tenemos, no hemos crecido con otras personas distintas, no hay diversidad. Y frente a ello, lo que genera es el miedo. Por ejemplo, yo soy de Cajamarca y en Cajamarca había una persona con discapacidad muy conocida a nivel público. Y me acuerdo clarito que mi mamá me decía, no te le acerques. Y yo tenía miedo, tenía terror. Y en verdad, eso es un estereotipo que mi mamá, no con mala intención, con la intención de protegerme, me implantó, ¿no? Y que a mí me tocó, como ya adulta responsable, hacerme cargo de ese estereotipo y empezar a cuestionarme ciertas cosas, ¿no? Entonces, todo esto, como les digo, es en el papel, pero en la realidad vamos a ver qué funciona y qué es mejor para la persona, ¿no? Ahora, gracias por el ejemplo. ¿Qué barreras se generan desde el no reconocimiento de su capacidad? Yo les doy algunos ejemplos de casos que he llevado, ¿no? Por ejemplo, si no se le reconoce la capacidad jurídica, no se le va a tomar la denuncia. Me acuerdo que vino una mujer, yo trabajaba en un consultorio jurídico gratuito de la PUC, vino una mujer con discapacidad psicosocial, que en su DNI aparecía discapacidad, y ella se fue a denunciar actos de violencia. Estaba la 3364 recién iniciando, entonces todo era medio caótico en la policía aún. Todavía no sabían cómo aplicarlo, etcétera. Bueno, todavía algunos no. Y no le tomaron la denuncia, porque dijeron, no, tiene discapacidad, entonces necesita venir con alguien más. Le solicitaban que venga con alguien más, pero ella venía sola porque en su casa es donde sufría la violencia. Entonces, ¿qué otra barrera, qué otra vulneración de derechos sucede cuando no se reconoce la capacidad jurídica para acceder a la salud? Le exigen ir a consulta psiquiátrica. Eso, y esto, acá podemos hablar de interseccionalidad, porque en el 2000, no me acuerdo cuándo fue esto, 2021, creo, hicimos una investigación sobre el derecho a la salud de mujeres trans. Y acá hablo de la interseccionalidad porque en ese estudio entrevistamos a mujeres trans y a las mujeres trans, por ejemplo, cuando iban a un centro de salud, las enviaban directamente a prevención de VIH para poder ser atendidas en el dentista. Y había una mujer trans que tenía una situación de discapacidad y a ella le decían que tenía que ir al psiquiatra, porque seguramente por su discapacidad era trans.
Entonces, y ella solo quería ir, me acuerdo que era ir al médico general, una consulta que uno va porque le duele algo, así. Entonces, el no reconocimiento de capacidad jurídica puede vulnerar derechos tan fundamentales como la salud. Igual pasa, por ejemplo, con una persona con discapacidad va a la municipalidad. Me acuerdo que también hicimos una investigación sobre participación ciudadana. Esa está colgada ya en el proyecto Género y Discapacidad y algunas personas con discapacidad nos decían que era difícil ejercer su participación ciudadana porque, por ejemplo, con algo sencillo, cuando iban a la municipalidad para proponer temas de presupuesto participativo, los mandaban a la OMAPET. Era como, discapacidad, OMAPET. No, pero no quiero ir a la OMAPET. Quiero hacer este trámite. No, es que en la UMAPET le van a atender. Entonces, a veces estas unidades dentro de las instituciones públicas que en verdad lo que buscan es generar una atención especializada, terminan siendo una barrera porque no hay un reconocimiento real de la capacidad jurídica o no hay un reconocimiento real de que son personas como cualquier otra. Y por tanto, también va al dentista, también hace otro trámite en la municipalidad que no sea el OMAPET o que no sea, en el caso de esta mujer trans, ir a atenderse a VIH. Y eso se vincula con la estigmatización, ¿no? Con el estereotipo, con el prejuicio negativo por la sola pertenencia a un grupo de personas, como es personas con discapacidad, mujeres trans, etc. Otra de las barreras es la toma del testimonio. Cuando son mujeres con síndrome de Down, allí más bien se dice ella no miente. Y eso justo lo investigué en la tesis de maestría. Cuando tenían el diagnóstico de retraso mental, porque así lo colocan en la sentencia, retraso mental o síndrome de Down, dicen todo lo que dice es verdad, porque si es como una niña, no miente, ella no miente. En cambio, cuando tenía diagnóstico de esquizofrenia, seguro, no, hay que comprobar su testimonio con otros medios probatorios, porque como tiene este diagnóstico, tenemos que hacer una corroboración periférica adicional. Entonces, nuevamente, estos estereotipos derivan del no reconocimiento real de la capacidad jurídica, de la autonomía y de la igualdad de estas mujeres. Otro de los casos que siempre hemos visto en clínica ha sido que condicionan la matrícula. Colegios que hacen, y eso lo estoy pasando con mi hijo, que a un niño de 2 años le quieren hacer un examen psicológico para ver si tiene algo, para entrar al nido, increíble. Y si pasaba esto, les condicionaban la matrícula, por ejemplo, a que lleve un acompañamiento o que haya una shadow, que es una profesora que básicamente es una sombra de tu hijo o tu hija, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora hay mucho del diagnóstico de TDAH por muchas cosas, ¿no? Entonces, si tenía TDAH, que le pasó a una amiga, tenía que tener sí o sí medicación y un apoyo adicional educativo, ¿no? Entonces, allí vemos que ese examen, ¿por qué le harías un examen psicológico condicional a matricular a tu hijo en el nido, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo de eso es cómo acompaño mejor a tu hijo, perfecto. Pero si el objetivo es quiero ver si hay algo mal con tu hijo para no aceptarlo, ahí es donde surge la discriminación por no reconocer la capacidad jurídica. ¿Sobre esto hay alguna duda? Súper. Entonces, yo quería acá contarles un caso que, pero podría, a ver, perdón, pero podría justificarlo con certificado de discapacidad únicamente. Sí, también. Y aquí quería contarles un caso
voy a prender la cámara, que me gustaría que lo dialoguemos. Yo, como les digo, he trabajado en un consultorio jurídico gratuito en el que dábamos asesoría sobre distintos temas, entre ellos violencia. Y el caso es el siguiente, yo estaba atendiendo y viene una mujer que más o menos sería un poco mayor que yo en ese tiempo, tendría yo creo unos 28, le pongo unos 28 años, y vino con sus papás, ¿no? Se sientan frente a mí y los papás me dicen, "Mm, quiero denunciar, quiero que me ayude señorita a denunciar por violencia sexual porque le han violado a mi hija y ahora está embarazada". Y claro, ella se aleja un poquito y logro ver la pancita. Entonces yo empiezo a tomar los hechos, pero me voy dando cuenta durante la entrevista que ella nunca me hablaba. Ella estaba mirando hacia abajo y los papás me hablaban que no sé qué, que el chico es del barrio. Entonces ya me parecía muy sospechoso que ella no me dijera nada. Cuando yo le pregunté a ella, oye, ¿cómo estás? Simplemente preguntas muy sencillas. Ella solo me miraba y miraba a sus papás. Y dentro del relato sus papás me dijeron, no, es que ella tiene trastorno límite de la personalidad y no sabe lo que hace, ¿no? Entonces ya esa frase de no sabe lo que hace me generó más suspicacia. Entonces yo les dije, y para quienes ejerzan el derecho y les pase lo mismo, ahí qué es lo que podemos hacer amablemente para no generar tampoco alerta en los papás, le dije, por favor, vayan a tomar un café, necesito yo hablar con su hija. No, pero es que ella no, por favor, si no, no voy a proceder con la asesoría. Entonces los papás se fueron a tomar café y ni bien se fueron a tomar café, fue increíble porque ella me dijo, yo tengo, y me dijo su edad, creo que era 28 años, y todo lo que dice mi papá es mentira, porque él es mi enamorado y yo he querido, yo quiero tener este hijo, sino que como tengo trastorno límite de la personalidad, piensan que yo no debo ejercer ningún, o sea, no me dijo ejercer, piensan que yo no debo estar embarazada porque le voy a heredar eso al hijo. Y piensan que yo no soy consciente ni puedo tomar esa decisión. Entonces, fue increíble porque allí más bien estábamos viendo la estrategia de cómo ella puede ejercer su derecho sexual y reproductivo cuando su propia familia quería, y si eso seguía, yo estoy segura que el papá de su hijo o hija iba a estar en la cárcel, porque en ese tiempo, que era el 2019, cuando alguien tenía relaciones sexuales con una persona con discapacidad, era violencia sexual. Entonces, por eso es tan importante hablar de la capacidad jurídica y no solo hablarla, sino cómo la aplicamos en el día a día. Ya sea que sean abogados o no, cómo la aplico, por ejemplo, cuando yo trato a una persona con discapacidad, visible usualmente, ¿no? Porque ahí surgen los estereotipos. A mí me ha pasado un montón de veces que, por ejemplo, en uno de los espacios donde llevo a mi hijo, hay un niño con síndrome de Down. Y claro, yo me di cuenta, y miren que llevo años viendo esto, me di cuenta que yo estaba diciéndole a Joaquín, a mi hijo, como, Joaquín, ten cuidado, o sea, estaba siendo mucho más cuidadosa para que no le golpee o algo, porque los niños son medio salvajes, a este compañero, ¿no? Y después dije, ¿por qué estoy haciendo esto y no hago con los demás niños lo mismo? Entonces, me tocó realinearme, dar un paso atrás y decir, ok, modelo social de discapacidad, más bien cómo hacemos para que todo esto sea inclusivo, y la profesora es increíble, así que me encanta este espacio, porque justamente lo que se busca es que si ustedes tienen sobrinos, hijos, lo que sea, es que las nuevas generaciones vean con normalidad la interacción con personas con discapacidad. Y somos los padres los que nos interrumpimos eso, porque cuando yo me hice hacia atrás y dije, no, María Alejandra, estás cayendo en el estereotipo, es que mi hijo ni siquiera se da cuenta, ni siquiera se da cuenta, juega como con cualquier otro niño.
Y ese estereotipo está en funcionarios públicos que ven casos de violencia, que ven temas de alimentos, de tenencia. Entonces, el acto más revolucionario que podemos hacer es realmente en el día a día darnos cuenta, mira, acá estoy cayendo en un estereotipo. Y realinearte. Es un constante realinearnos porque el chip que nos han metido es súper fuerte. Es súper fuerte. Otro caso que, bueno, en este caso de esa mujer con trastorno límite de la personalidad, lo que buscamos nos dio mucha tristeza porque volvió solo una vez más y luego ya no volvió más, entonces no supimos cómo terminó. Pero lo que les dijimos es que ella podía como acceder a hogares de refugio, a si tenía una red de apoyo, porque sus padres no querían, ella no les había dicho que había estado embarazada y cuando ya le dijeron, ellos querían que ella aborte, pero ella dijo que no y por tanto tenían cólera y por eso querían demandar por violencia sexual, denunciar por violencia sexual a la pareja de esta mujer. Entonces, esa es un poco la realidad cuando no hay el reconocimiento de la autonomía, ¿no? Le dimos un poco la información, le dijimos que incluso podríamos activar ciertas garantías. Ella estaba con muchas dudas porque finalmente sí dependía económicamente de sus padres. Entonces, no era que podía salirse de su casa. Era un caso bastante complejo, bastante complejo. Otro caso que quería comentarles el día de hoy, que también tiene que ver con mujeres, porque finalmente me he especializado en temas de género, es el de una mujer también con una discapacidad psicosocial, en la que fue en el trabajo en el que empezó a recibir mucho, o sea, no la votaron, pero sí sufrió mucho acoso. Y no acoso sexual, sino que le decían la histérica. No me acuerdo cómo se filtró su diagnóstico, que era bipolaridad. En el trabajo, lamentablemente, se filtró. Ella estaba muy afectada porque no quería que eso se revele. Y en el trabajo, ella se dio cuenta porque una amiga le dijo que en los grupos de WhatsApp que tenían, porque ella tenía además un cargo alto, empezaron a decir, ahí está la histérica, seguro ahora está en su ataque de bipolaridad, etcétera. Entonces, ella empezó a ser víctima de este tipo de acoso laboral, moving. ¿Y qué es lo difícil que pasó aquí? Es que el moving no está regulado en el Perú. Lo que está regulado es el acto de hostilidad, pero no el moving. Entonces, es compleja la protección. ¿Y por qué tiene que ver con capacidad jurídica? Porque el personal que estaba a su cargo, que estaba en jerarquía menor, decían, ¿cómo va a poder tomar una decisión? O sea, le empezaron a cuestionar las decisiones que ella tomaba como jefa por la bipolaridad. Entonces, vemos que, y de hecho ella quería renunciar. Fue complejo también. Nos fuimos por hostilidad, por acto de hostilidad, pero vemos que el hecho de que no se reconozca la capacidad jurídica en realidad afecta todos los ámbitos de la persona. Y si esta persona pertenece a otros grupos de vulnerabilidad, como ser mujer, ser LGBTI, ser adolescente, etcétera, ser la persona adulta mayor, esa vulnerabilidad y esa vulneración se refuerza mucho más. Y por eso es que hay que hablar de esto en todos lados. Y no solo en la carrera de Derecho, sino en todas las carreras. Para que no pase que las deriven a psiquiatría. Para que funcionarios de la municipalidad no les digan, no, tienes que ir a la UMAPED porque tienes discapacidad. Para que esa mujer que quería un anticonceptivo de emergencia no le digan, no, tienes que venir acompañada porque es que tienes síndrome de Down, no te voy a dar la pastilla a ti. Y nosotros lo que hicimos en ese caso fue, yo me acuerdo que pedí un acceso a la información pública de ese hospital, y era el hospital Rebagliati, me parece, así de los más grandes de Lima. Y me dijo, no, lo que pasa es que como estamos todavía, o sea, todavía no había
no se había promulgado el 1384, no, como no tiene capacidad jurídica, no puedo entregarle la pastilla anticonceptiva. Entonces, esa es una realidad. Ahorita tenemos el 1384, sí, pero si revisamos ciertas normas de salud, aún hay indicios del modelo médico y aún hay indicios de un no reconocimiento de la capacidad jurídica. Eso me acuerdo que lo vimos en temas de, claro, fue en temas de planificación familiar, en el que la norma técnica de salud le exigía a la persona a través de tener un apoyo. La norma técnica luego fue modificada, pero en verdad uno cuando ya sea que está en una situación de discapacidad o se dedica a ver estos temas, tenemos que estar muy atentos y atentas a todas las normas técnicas y ver si no se está filtrando un tema de obligatoriedad del apoyo. Y también pensarlo desde el otro lado de los funcionarios públicos. Pasa que justo he participado en la elaboración de unos lineamientos de la 31821, que es una ley que básicamente les da la posibilidad a las oficinas consulares de designar apoyos excepcionales, que en verdad son apoyos obligatorios, a personas que no manifiestan voluntad. Entonces, la idea es darle a través de estos lineamientos criterios para que los funcionarios consulares puedan saber cuándo una persona manifiesta o no voluntad, ¿no? Y es allí que fue una suerte de investigación y de mi parte ya empecé a investigar de forma personal, que nos dimos cuenta que los notarios sí realmente tenían un temor, notarios y notarias, de respetar la capacidad jurídica, porque eran denunciados penalmente, y por la propia familia. Era un caso de una mujer, claro, era la mamá y los hijos habían denunciado penalmente al notario porque la mamá había vendido su propiedad. Y me acuerdo que la mamá tenía como 75 años y sí tenía una discapacidad y habían dicho, esa compraventa es nula, no me acuerdo la figura civil, y denunciaron penalmente al notario porque se supone que él no debió hacer esto. Pero en verdad la señora, el notario nos dijo, es totalmente lúcida y sí podía tomar esa decisión. Claro, los hijos hicieron eso porque no les convenía, porque esa casa iba a ser la herencia. Y lo que en verdad lo que quería la señora, nos comentó el notario, era venderla y nada, hacer con ese dinero lo que ella quiera. Entonces, personas que no estamos en una situación de discapacidad, no se nos cuestiona ningún acto. Y la autonomía, reitero, ya no solo es un ejercicio jurídico, es un ejercicio social de preguntarnos en tu día a día, ¿estoy respetando la capacidad jurídica? ¿Estoy respetando la autonomía de todas las personas? Cuando veo una persona con discapacidad, o sé de una persona con discapacidad psicosocial, entro en, me da miedo. Y si pasa eso, es decir, ok, estoy cayendo al estereotipo, ¿cómo hago para romperlo? Y eso es un poco lo que quería traer el día de hoy. No sé si hay preguntas, si hay dudas, reflexiones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero a mí me ha sorprendido bastante el caso que comentaste sobre TLP. Yo tengo diagnóstico de TLP hace muchos años y soy autista. Y bueno, el tema del TLP es muy, muy estigmatizado. Es bien fuerte, en verdad. Y sí, o sea, definitivamente a nivel del trabajo y en muchas áreas todavía se sigue presentando bastante, ¿no? Entonces, cuando uno ejerce el derecho y es abogada teniendo esos diagnósticos también, creo que encontré una salida personalmente yo de apoyar a las personas que están pasando por situaciones similares, pero es muy difícil también, ¿no? Porque hay mucho estigma con relación a eso, ¿no? Que una persona con discapacidad psicosocial defienda a otras y que se exponga en ese sentido, o sea, es también difícil, pero es algo que a veces uno tiene que hacer para poder también como
contribuir de alguna manera, ¿no? Porque quién mejor que uno que ya ha pasado por esas situaciones para saber cómo enfrentarlo, ¿no? Entonces sí, me llamó mucho la atención ese caso. Usualmente no hay como tantas experiencias de casos de TLP de los que he escuchado, más son de bipolaridad, o sea, el caso del TLP sí, pero al nivel de discriminación, ¿no? Algún caso así como el que mencionas, bien raro, ¿no? Me llamó bastante la atención. No sé, chicas, si tienen alguna pregunta, comentario para, para que puedan levantar la mano y concluir. De por sí, ya muchas gracias, Ale, por tomarte el tiempo. Sé que ha sido un poco complicado también llegar. Perdón, de verdad, perdón, pero llegué. Sí, muchas gracias por el esfuerzo. Chicas, no sé si podríamos poner las cámaras un ratito para tomar una foto, ya que es la última sesión. Con esto ya terminamos. Entonces, si pudieran poner las cámaras un ratito para tomar una captura, si es que Sí. pueden. Hay también quizás una reflexión allí, es para que quienes les interese investigar, esto que decías es muy importante, porque yo no voy a saber nunca, quizás, no voy a decir nunca, pero no voy a saber hasta el momento qué barreras se enfrentan en el día a día. Entonces, si se dedican a la investigación, es importante siempre dar voz a las personas que atraviesan estas situaciones. Y hay un lema que siempre está en el movimiento de discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Nosotras y nosotros. Bien importante. Eso. Bueno, creo que no se animan a prender las cámaras, ya deben estar cansadas también. Así que ya tomé la captura así como está para el registro. Y muchas gracias, Ale. Ya nos vemos en otra oportunidad seguramente. Y adiós. Gracias, chao, chao. Y chao.